Instituto Nacional de Salud del Niño, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a continuar con la presentación de la segunda parte de un tema de interés general, muy importante para el éxito del tratamiento. Por el motivo expuesto, la licenciada especialista Lilian Torres Escurra, supervisora del Departamento de Enfermería, nos presentará el tema responsabilidad de la enfermera en la administración de medicamentos parte 2. Buenas tardes a todos. Gracias por su atención y la invitación de la OEIDE para seguir con las capacitaciones a nivel de enfermería. Gracias al Departamento de Enfermería que estamos siempre mejorando en la calidad y es compartir el conocimiento que mantenemos y que tratamos de mejorar para el bien de nuestros pacientes. Voy a compartirles carpeta. Bueno, ya me hizo la presentación la licenciada Melba. Estamos con la segunda parte de la responsabilidad de la enfermera en la administración de medicamentos. Hablábamos la exposición anterior sobre la responsabilidad que tenemos legalmente y ante la institución. Nuestra población diana, netamente, el objetivo que tenemos nosotros por la institución pediátrica, que es eminentemente, es la administración de medicamentos en los neonatos y en el paciente pediátrico. A nivel institucional pediátrico tenemos hasta un día antes, que cumple 18 años, mientras que en otras instituciones pediátrico termina o hacen un sesgo a partir de los 14 años. Nosotros, nuestro sesgo es mucho más amplio para la atención de los pacientes vulnerables o con riesgo de enfermar o morir. La responsabilidad, lo que hablábamos con un pequeño resumen, la responsabilidad legal, la ley de salud, lo que nos decía, la ley de enfermeras, lo que corresponde a la responsabilidad de la enfermera ante la administración de medicamentos, porque es todo un proceso, y ese proceso es un conocimiento científico que tenemos nosotros que responder, y nos avala la ley de enfermeras como una responsabilidad netamente de enfermería. El médico puede indicar la dosis o el medicamento específico, pero es la enfermera, hablábamos, que con su conocimiento científico, quien va a demostrar, ¿no? Cómo va a prepararlo y cómo lo va a administrar al paciente, porque la administración es todo un proceso, desde la solicitud del medicamento, la preparación y la administración. Son tres procesos netamente que implica todo lo que es administración de medicamentos. Y la Constitución Política del Perú, que es sobre la defensa de la vida, ¿no?, de todo individuo y mucho más el personal de salud que está directamente involucrado. La responsabilidad institucional y laboral a través del manual de organización y funciones, lo que nos corresponde como personal asistencial, nosotros que somos asistenciales, o en el caso de las supervisoras, que vamos a verificar, supervisar y capacitar para que este procedimiento, este proceso, se dé en las mejores condiciones y basado en un conocimiento. La norma técnica de historia clínica, los registros de enfermería, porque a la hora el médico hace la indicación en la hoja de evaluación de indicaciones o de terapia del paciente. Nosotros lo registramos en la nota de enfermería y en el CARDES las condiciones de cómo estamos administrando el horario y cómo lo estamos diluyendo, y lo verificamos y lo registramos tanto en las notas como en la hoja de balance hídrico. Y lo que corresponde a la responsabilidad y el conocimiento universal, los derechos del niño hospitalizado, que tiene derechos al conocimiento, al cuidado holístico, no solamente la parte espiritual, sino espiritual, física y mental. En las guías de actualización en terapia intravenosa estamos actualizando todas nuestras guías a nivel institucional, en todos los servicios, y mucho más esto de que es medicamentos, pues todos los servicios, ¿no?, a nivel de áreas críticas o áreas de hospitalización, siempre hay administración de medicamentos por cualquiera de las vías que hablábamos la vez pasada, la vía parenteral o la vía enteral, y por lo tanto se necesita siempre estar actualizando cuáles son los medicamentos de mayor consumo o de más demanda en nuestros servicios, cuáles son los de mayor riesgo y por lo tanto conocerlos. Vigón, que es un blog netamente de enfermeras a nivel de España, que tienen un reconocimiento a nivel mundial, clasifica los errores de la medicación según el daño clínico causado.
No vamos a esperar que esto suceda. Sin embargo, hay situaciones en las que se va a dar. Este daño, ¿no?, en la que no produce, o sea, se da sin errores, en la categoría A, circunstancias o eventos que podrían causar un error. El no escribirlo, el no hacerlo, ¿no? O sea, ni lo escribo ni lo hago. Por lo tanto, no va a haber error, entre comillas, ¿no? Porque no le estoy produciendo un daño inmediato al paciente. Error sin repercusiones para el paciente, que va en categorías A, B, C y D. En la B, el fármaco no es administrado al paciente. Estoy dejando de dar un medicamento que le corresponde a un horario. Si es un antibiótico, debe ser dado dentro del tiempo que le corresponde. Hay medicamentos que tienen una tolerancia de media hora para darlo mientras que estamos, de repente el paciente está en una situación crítica y lo posponemos en cuestión de minutos a media hora. Pero hay medicamentos que deben recibirse dentro de lo que tienen planificado, porque si no el nivel de meseta del que tiene el medicamento baja y por lo tanto la respuesta va a ser nuevamente reiniciar con macrodosis, como los anticonvulsivantes, ¿no?, los medicamentos de ataque, los antibióticos. En la categoría C, el fármaco llega al paciente pero no le causa daño. ¿Cuándo vemos estas situaciones? Cuando generalmente el paciente recibe dosis menores a lo que le corresponde. No le hace bien, pero tampoco le hace daño. Y por eso hablábamos la vez pasada de los 10 correctos. Y dentro de los 5 principales, 5 de ley, está la dosis correcta, ¿no? Hablábamos medicamento correcto, hora correcta, dosis correcta. Y la dosis correcta basada netamente, ¿no?, en el peso del paciente. En pediatría, les decía la vez pasada, y es importante siempre recalcarlo, que no es como el medicamento de un adulto, que son dosis generales. En pediatría, el medicamento, la dosis de medicamento es netamente por kilo de peso. Por eso es elemental y tácito, el paciente debe ser pesado en el momento que está ingresando durante su atención. Porque el valor que va a tener el paciente ayer o hace una semana, que fue controlado, en que no estaba enfermo, en que no estaba con las diarreas con las que nos está viniendo, o con el paciente con una deshidratación moderada por X, por un shock hipovolémico, ya sea por pérdida de sangre, ¿no?, o sea, un shock hipovolémico hematológico, por un problema de shock hipovolémico de volumen hídrico, etcétera, etcétera, el peso va a variar y por lo tanto el efecto no va a ser el adecuado, o va a ser demasiado una dosis o va a ser una dosis insuficiente. Por lo tanto, nosotros tenemos que pesar siempre en pediatría al paciente. En la categoría D, el error provoca un aumento de la vigilancia del paciente sin que éste sufra ningún daño, ¿no? Ocasionalmente algún medicamento que no le tocaba en el momento y que le hemos adelantado, pero que no justificaba adelantar, o un antibiótico que no tiene un efecto colateral, entre comillas, un antibiótico general, suave, que le administramos a un paciente que no le correspondía. Sin embargo, es una observación meticulosa de que algo está fallando. ¿En qué hemos fallado? En la atención, el agotamiento, ¿no?, el riesgo, y como siempre digo, ese niño, si fuera nuestro hijo, ¿cómo respondería yo si supiera que ha recibido un medicamento que no le correspondía o no en las condiciones que no son las más idóneas? Eso es en cuanto a errores sin repercusiones en el paciente. Pero también tenemos errores en los que producen daño al paciente, que es peor aún, ¿no? Lo anterior no justifica, pero hay estos que suelen producir mucho más daño. En la categoría E, el error requiere tratamiento o intervención, provoca un daño mínimo en el paciente. Una dosis mayor, un medicamento pasado en volumen, en flujo muy rápido, o que produce un rash leve y que todavía está en observación. ¿Es un rash o era el problema dérmico que se ha exacerbado y que tenía el paciente? Por lo tanto, implica observar. Categoría F, el error prolonga la estancia en el hospital y causa daño temporal en el paciente. Los clásicas, flebitis o extravasaciones. ¿En qué se diferencian una y la otra? La flebitis cuando son soluciones isotónicas, como la dextrosa, el cloruro de sodio, el lactato Ringer, que extravasan la piel a través del vaso de donde se encuentra el apósito, el objeto, el abocad, ¿no? Y no produce daño porque no son soluciones isotónicas. Pero cuando esta solución no es isotónica,
si no es vesicante o irritante, y ya tenemos una lista y ya les voy a pasar, va a producir daño en el paciente. Comenzamos a ver las famosas ampollas, la mano, el brazo o el miembro donde está el agucat o el dispositivo, aumentado de volumen, muy doloroso, enrojecido. Por lo tanto, ese niño ya que estaba a punto de salir de alta, o estaba de irse o a hospitalización, o salir de un área a la otra, se tiene que quedar porque ya le hemos producido un daño al paciente. Categoría G, el error provoca daño permanente al paciente. Cuando estas dosis, además de que es un medicamento vesicante, es una dosis mayor, el paciente hace un problema comportamental, el paciente tiene una necrosis, ¿no? Un daño del miembro afectado y termina con amputaciones. Puede pasar, gracias a Dios no ha pasado en la institución, pero puede pasar. Y lamentablemente hemos visto, y hay reportes en otros lugares, de que se han dado y lamentablemente el daño se hizo. Y una vez hecho, no hay nada que pueda retrocederse. Categoría H, el error causa un accidente que pone en peligro la vida del paciente. Los medicamentos, una midazolam administrado en forma rápida, en flujo rápido, que produce un paro respiratorio, y si no me di cuenta que presenta el paro respiratorio, actúo cuando ya es demasiado tarde. Un fentanilo administrado rápidamente, que produce dentro de sus efectos el famoso síndrome de tórax leñoso, o sea, que no responde a las ventilaciones manuales porque hace un paro respiratorio ayudado con vercuronio o con el midazolam, entonces no responde el paciente. Y eso necesita tener conocimiento y saber, por más que estamos en una situación crítica, manejar los medicamentos como deben ser. Y a veces decimos, está duro, no responde, ¿qué pasó? Y generalmente, o un paciente que viene convulsionando y se administra el midazolam y hace un paro respiratorio, eso, la única causa es midazolam rápido. Y del otro es fentanilo administrado rápido. Fentanilo es en 5 minutos. Lento, pero hay que ponerlo así. La respuesta después vemos en el paciente, ¿no? Y creo que nadie quiere pasar esa situación de estrés y de responsabilidad que corresponde ver a un niño con daño neurológico por haberlo pasado, o la muerte. Y errores que provocan la muerte, el error provoca la muerte del paciente, la dilución de medicamentos dentro de lo que vemos con cloruro de potasio. Lamentablemente los laboratorios tienen sus propias características en los equipos en donde son almacenados o transportados las sustancias. El cloruro de potasio tiene muy parecido a las ampollas de agua destilada, ¿no? O las ampollas de suero fisiológico, igual el bicarbonato con el cloruro de sodio o con la dextrosa al 33%. Entonces, se aplican los 10 correctos permanentemente. Cada vez que usemos o que necesitamos administrar un medicamento, los 10 correctos son así tácitos para evitar el daño y el error en la administración de medicamentos. Errores frecuentes externos en los que no está implicada la enfermera, ¿no? Los primeros son netamente, nos damos cuenta, es netamente la administración de medicamentos del personal que lo administra. Pero hay otros que tienen que ver con la dispensación. Aquí mandamos, ¿quién hace la receta? El médico, muchas veces una letra elegible, el clásico, jerga médica o la caligrafía médica, que nosotros son ciclas muchas veces y no entendemos, pero que ya la costumbre nos hace sobreentender qué dice, o un punto que no está muy claro y termina siendo un número entero. Entonces, ¿cómo está la dispensación? ¿Qué dice la receta? ¿Qué es lo que nos trae? Porque así como el médico se puede equivocar en escribirlo, pues quien lo provee el medicamento, que viene a ser el personal de farmacia, también puede cometer ese error. Y nos ha pasado muchas veces. O sea, de noche, el apuro del medicamento por una situación crítica, y es tanta la presión de que nos atiendan rápido y llegar corriendo y entregarlo porque el paciente lo amerita su situación, y es casi automático cuando vemos, no es el mismo medicamento, y lo sucede con las ampollas, ¿no? La adrenalina con la atropina, ¿no? Y otros medicamentos que los solemos tener a la mano. Entonces, revisar, ¿no? Como le vuelvo a decir, ¿qué nos están dando en farmacia? ¿Qué nos está dando el personal técnico? Porque puede confundirse con los otros medicamentos que está trayendo de otros petitorios. Falta de verificación, la letra, qué es lo que dice la indicación, revisar qué dice la indicación del médico, cómo está escrito,
corresponde a la indicación previa a la misma, y si no entendemos, la guardia es de todos. Por lo tanto, doctor, ¿qué dice acá? Porque no se entiende. Entonces, escribir y transcribir en nuestras notas de enfermería y en el CARDEX. Porque algo que no hemos verificado o que suponemos, la responsabilidad de quién es, de la que administra. ¿Y quién administra? Nosotros. El ambiente inadecuado, no cuentan con un coche de preparación de medicamentos, ¿no? Muchas veces encontramos que el ambiente de preparación de medicamentos es uno solo y no hay el coche y se traslada el medicamento en una riñonera o en una bolsa. Y si no se tiene, tenemos que solicitarlo, porque la seguridad de administrar medicamentos corresponde no solamente a la enfermera y al personal, al departamento de enfermería, sino es una responsabilidad institucional y mundial. Está catalogado dentro de lo que corresponde a la seguridad del paciente y lo maneja eso la OMS. O sea, dentro de las miras de lo que es seguridad del paciente. Por lo tanto, es algo que se puede solucionar solicitando a los entes responsables para que se provean el mobiliario necesario. Material escaso, inapropiado, una receta mal escrita, o no hay receta y nos dan como apoyo mientras, una transcripción inadecuada, errores en la lectura, ¿no? Todo lo que sucede de las que hemos trabajado en la parte asistencial y trabajamos en la parte asistencial, todo lo que vemos en el día a día y que a veces lo consideramos como, bueno, siempre es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. Si queremos mejorar, debemos dejar de hacer lo mismo, sino generar cambios. En enfermería, que era lo que ya habíamos visto, además de eso, el conocimiento sobre farmacología, gracias a nuestra carrera es muy completa, nos capacitan mucho y dentro de los cursos está farmacología, microbiología, para entender qué pasa con el paciente, con el agente causal y sobre los medicamentos que estamos administrando. Sinergismo, antagonismo, hay relación entre 2 o 3 medicamentos, se pueden administrar. En pediatría existe un criterio universal. No se mezclan los medicamentos en pediatría, no podemos mezclarlos. Porque si se produce una reacción, es un paciente que es prácticamente, llamémosle así, virgen con los medicamentos. Si sucede un medicamento, no voy a saber quién le produjo la alergia o quién lo llevó a esa declinación de su salud, de lo que ya estaba algo mejorando. Por lo tanto, en pediatría no se mezclan los medicamentos o no se pasan los medicamentos a la vez. Entonces, tenemos que tener esa responsabilidad, porque la responsabilidad de administrar si uno le pasa algo, no es el médico, no es el medicamento, es la enfermera. Y quien administró es la que va a responder por el evento sucedido o evento adverso. Desconocimiento de requerimiento y necesidad de medicamento. La enfermera tiene que estar bien, si bien es responsabilidad del médico, si la solicitud hecha de medicamentos son suficientes, pues es una responsabilidad compartida del médico con la enfermera. Las guías clínicas de terapia intravenosa se están actualizando, ustedes son testigos en nuestros diversos servicios, se están actualizando sobre los medicamentos que más se consumen, que más manejan y capacitándonos constantemente porque nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La dosis en pediatría, les hablaba al inicio, es netamente miligramos por kilo de peso. No es una dosis general, no es una dosis en una tabla que no viene como cuando uno es adulto, un paracetamol cada 6 horas cuando uno está resfriado, no. En pediatría es por kilo de peso. Y por lo tanto, el peso tiene que ser lo más real posible. Y eso implica tener una balanza en buenas condiciones, la persona que lo lleva a cabo, el proceso de pesarlo, tenga conocimiento de equilibrar la balanza y etcétera, y hacer el contado si es que con ropa, lo ideal es que sea antes de bañarlo, tenerlo con lo mínimo de ropa para tener un peso real. Acceso vascular según necesidad del paciente, edad y condición. Esto es elemental. ¿Cuál es la vía que voy a necesitar para administrar medicamentos? La gran mayoría de nuestros pacientes, por la condición en la que ingresan, ¿no? Generalmente es la vía intravenosa. Es muy poco los pacientes que ingresan por vía oral, porque si no, entonces estarían hospitalizándose o estarían nada más en estudio. Por lo tanto, la vía endovenosa se vuelve vital, ¿no? O la vía parenteral para el personal de salud y sobre todo para la enfermera. Pues va a tener que manejar criterios sobre qué equipo o qué dispositivo le corresponde al niño dependiendo de la edad, de condiciones de su enfermedad, qué medicamentos
va a recibir y cuánto tiempo es que va a estar aproximadamente hospitalizado o con la terapia indicada. Por lo tanto, esa es mucha importancia la que tenemos nosotros. Y valga la verdad, los médicos suelen preguntarnos, licenciada, ¿con cuánto mínimo lo podemos diluir este medicamento? Licenciada, ¿usted cree que le podemos poner en Avocat 22? Es sangre. O, ¿qué piensa usted? ¿Le ponemos que de una vez solicitamos por un catéter venoso central? Todavía nos preguntan. Y eso es algo que tenemos que reconocer, porque en otros países, y como diríamos acá nomás en Colombia, en Chile, es responsabilidad netamente de farmacia. Quienes tienen que ver con las diluciones de medicamentos, con la preparación de medicamentos, prácticamente lo traen disponible para ya administrarlo, ¿no? La enfermera tiene el criterio para decidir y dar su versión, su apreciación respecto a la condición de su paciente y el medicamento que se está administrando. Los catéteres más usados en la institución, la gran mayoría son un promedio de 290 pacientes que, a pesar de la pandemia, tenemos en promedio con todo esto de la limitación de pacientes, 290, y la gran mayoría es catéter venoso periférico o catéter venoso periférico corto. En un porcentaje tenemos catéteres venosos centrales, generalmente en los servicios quirúrgicos, en neonatología, ¿no? Algunos, como UCI, que tienen catéteres venosos centrales y catéteres venosos centrales periféricos, por la cantidad de medicamentos que suelen recibir los pacientes por la complejidad misma del cuadro que están atravesando. Otros servicios tienen, sus pacientes tienen PIP, ¿no? Los servicios de hospitalización, neonatología netamente, cardiología, por algunos servicios como neumología, y el catéter venoso central de alto flujo, como nefrología, para procedimientos como hemodiálisis, ¿no? Entonces, tenemos todo tipo de catéteres que manejamos a nivel pediátrico, y eso significa que la enfermera debe saber cómo deben manejarse todos estos dispositivos, ¿no? ¿Qué consecuencias vamos a tener o cuáles son los cuidados antes y durante el manejo de estos dispositivos, que eso ya es para otra exposición específicamente. Y ahí tenemos los famosos Avocat, bránulas, ¿no? O dispositivos periféricos, también se le conoce con ese nombre, de diferentes números o gauges, ¿no? Que tiene que ver con el diámetro de la aguja o del dispositivo. Más recomendado a nivel pediátrico el número 24 y el número 22. No se recomienda el 18 y el 20 porque lamentablemente dentro de los daños que podemos producir en el paciente, generalmente es el CRASB, que es porque el Avocat es casi del grosor de la vena del paciente y por lo tanto uno de los efectos es la flebitis mecánica. Lo ideal es que el dispositivo vascular cubra o nada más tope un tercio del diámetro de la vena. No puede ser más, porque eso va a producir daño a nivel vascular. Entonces, a veces pretendemos tener un Avocat grueso para pasar volúmenes a alto flujo, y para eso están otras vías como el catéter venoso central, pero el 22 también tiene una capacidad de un flujo alto en el paciente pediátrico. Entonces, tener siempre esos criterios, porque los daños más frecuentes que tenemos de flebitis, ya sea química, mecánica, ¿no? Generalmente son básicamente mecánica por dispositivos de mayor diámetro de lo que le corresponde al niño. Y acá he hecho una imagen de todos los Avocat que solemos tener, o que los que se suelen usar, y para qué casos se usan, ¿no? Los flujos que deben tener los Avocat. Bueno, normalmente nosotros más manejamos los Avocat 24, 22, ocasionalmente los 20, sobre todo en el paciente escolar o el paciente adolescente. Acordémonos que el paciente adolescente lo solemos considerar a partir de los 14 años, acá como ya adulto, y se le suele poner si vemos que ese paciente, con esa edad que tiene, su vasculatura justifica un buen llenado o una buena vena. Hay adolescentes que son PCI y que lamentablemente pues tienen una vasculatura muy pobre o muy dañina, ¿no? Hace poco estábamos con una niña en neumología, que es una jovencita de 15 años y que sin embargo era muy difícil el acceso venoso y se canalizaba con Avocat 24 por la calidad de sus venas.
Entonces ahí tenemos tipo de solución, ¿no? Y en qué casos se suele usar y los flujos. Miren, no hay diferencia entre el flujo de un Avocat 22 con un Avocat 20. Por lo tanto, no justifica, ¿no? Ponerle algo muy grueso al paciente, y a veces encontramos a nivel de yugular un 20 en un lactante, en un preescolar. Entonces, no provoquemos daño sin tener un fundamento, ¿no? Hay que hacer las cosas como con la responsabilidad que nos corresponde. Y este es el catéter venoso central que lo solemos usar para medicamentos más complejos, para medicamentos de mayor riesgo o con pacientes de largas estancias. Y muchas veces nos preguntamos a qué nivel llega y exclusivamente solamente el catéter y por dónde puedo administrar todo a la vez. En cualquier lumen puedo usar, a qué nivel está cada lumen. Y que encontré estas imágenes me pareció bastante descriptiva y educativa para tener todo, porque lo importante es eso, tenerlo, conocerlo y compartirlo. Y que no es un conocimiento nada más de un grupo, sino a nivel mundial. Tenemos el catéter venoso central que tiene 3 lúmenes y hay algunos que me dirán, pero también hay de 5. Sí, pero los de 3 son los elementales y los más comunes, ¿no? Que tenemos 3 lúmenes, el lumen A, B, C, el A corresponde al lumen medio. ¿Qué podemos administrar a través de este lumen? ¿No? Y este lumen, si seguimos el recorrido, termina en la parte media distal. ¿Qué soluciones suelen administrarse por acá? La sedación, ¿no? Nuestros pacientes en la UCI, en sala de operaciones, ¿no? En los servicios, que su condición del paciente necesita ser sedado para evitar descompensarlo más hemodinámicamente. Analgesia y o bloqueadores neuromusculares. En el lumen B, que es el lumen distal, que es el lumen medio, ¿no? Y estos colores ya son universales también. Acá tenemos los otros colores para complementar. Este color amarillo tiene 16 gauges, o sea, es un poquito más grueso. ¿Qué podemos administrar por acá? Soluciones de base, todas las hidrataciones. También nos sirve para medición, si no lo usamos para tal, la medición de la presión venosa central. Medicación intermitente, los tratamientos intermitentes que lo tenemos a horario, a eso le llamamos medicaciones intermitentes. Y las infusiones de alto flujo. ¿Por qué? Por la calidad, el lumen medio, su medida, su diámetro de 18 gauges, o sea, es más delgado que este que es de 16 gauges. El lumen proximal, que es blanco, dice, tiene 18 gauges, o sea, por lo tanto, el de mayor capacidad, de mayor flujo, es el medio. ¿Dónde termina el medio? En la parte distal. Y por eso se usa para infusiones de alto volumen. El lumen proximal, vasopresores, vasodilatadores e inotropos en el lumen blanco, que viene a ser el lumen proximal, y mire dónde termina, a este nivel. Son como 3 dispositivos en uno solo, ¿no? Por lo tanto, llegan en diferentes momentos. Por lo tanto, eso es necesario y que todos unifiquemos el manejo del catéter venoso central. Y aquí tenemos los colores, ¿no? El blanco nos dice las características, el azul, ¿no? Que es el medial, el marrón, que viene a ser el distal, y los otros adicionales que generalmente son de tonos verdes, que son para la infusión de líquidos o pasaje de medicamentos, que son anexados, ¿no? En el caso de que tenemos en farmacia, no de 3 lúmenes, sino de 5 lúmenes, lo podemos poner y es un adolescente para tener ese grosor de catéter venoso central. Y acá va una equivalencia que he tratado de tener, porque es necesario que tengamos, ¿a qué equivale en gauges relacionado con French, ¿no? Tenemos aquí las tablas, y acá uno muy comparativo que nos dice gauges, o sea, el Avocat le decía que se mide con gauges, por el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? ¿No? La medida es gauges 26, que nosotros no lo manejamos, más tenemos el 24, el diámetro 0.8 milímetros, de longitud, si lo medimos el Avocat, es de 2.5 centímetros, y aquí equivale a un catéter venoso central, ¿no? De 2.5 French. Y tenemos el de 22, el diámetro, el largo, equivale a 2.5, el 24 equivale a 2 French, perdón. El 18 equivale a 3 French,
y así sucesivamente, ¿no? Para tener un criterio de qué AUCAT o qué catéter venoso central podemos usar. Y a esto llegamos a lo que corresponde a la gestión de la terapia intravenosa. Y esta gestión implica no solamente el medicamento, ¿no? Hablábamos del capital humano capacitado que venimos a hacer todo el personal de enfermería. Las enfermeras, tanto de áreas críticas como las enfermeras de hospitalización, incluso de consulta externa, porque ellos también administran medicamentos de los pacientes ambulatorios. Por lo tanto, es importante, y eso es algo que el Departamento de Enfermería está abocado a capacitar a nuestro personal, a estar todos a la par y siempre avanzar por el bien de nuestros pacientes, ¿no? Valorar el acceso vascular y tejido. ¿Cómo está? ¿Qué me viene? ¿Cómo está ese paciente? ¿Tiene un acceso vascular rico? ¿Tiene un acceso vascular pobre? ¿O cómo viene la vía de el acceso vascular en la que viene trasladado o viene transferido, ¿no? Y pongo esta foto porque fue una de las más difíciles que tuve en mi cuando estaba en emergencia, un paciente que llegó quemado, y eso significa empatía y capacidad de mínimo criterio. Un paciente quemado que vino con una vía endovenosa, ¿no? Justo donde estaba la piel quemada. Imagínense una quemadura de segundo grado, que es dolorosa por el nivel en donde se encuentra el tejido, el daño tisular, y encima colocar ahí no solamente la ligadura, sino además la inserción del catéter. Entonces, imagine el dolor que debe haber sentido y sentir esa persona, el daño no solamente por la quemadura, sino el daño también por el dispositivo, por los medicamentos que recibe, por la fijación de un miembro dañado, vulnerado, más el daño que le corresponde, le produce el cuerpo extraño o este dispositivo. Disponibilidad de medicamentos y equipos. Los servicios siempre debemos tener disponible no solamente las áreas críticas como emergencia y UCI, sino tener todo siempre, y en eso también estamos desde hace un tiempo muy pendientes con farmacia, incluso de la disposición de los equipos del coche de paro y los medicamentos necesarios ante cualquier situación de emergencia que puede suceder durante las 24 horas. Disponibilidad de medicamentos y equipos, ¿no? Actualizándonos, capacitándonos para que la disponibilidad y para que las infusiones que reciban nuestros pacientes sean lo más exactas posibles, porque si no vamos a caer en dosis mucho más elevadas, por lo tanto el paciente vamos a tenerlo edematizado por una sobrehidratación, y si está fallando o no es la cantidad adecuada, por una deshidratación, por una hipovolemia que le damos, no porque no le hemos dado bien, sino porque la máquina está fallando. Por lo tanto, es importante manejar, tener conocimiento. Lo más elemental, sin bomba, o sea, el equipo de venoclisis, el Volutrol. Pero si nosotros que somos instituto tenemos equipos, tenemos que saber las dos cosas. El manejo de la tecnología y el manejo de la normalidad de las condiciones en que suceda un evento, no haya un corte de luz, suceda un desastre y la demanda de equipos termina siendo insuficiente. Entonces, tenemos que saber y manejar con criterio nuestro conocimiento. La vía intravenosa, que puede darse como vía intravenosa directa y la intravenosa por perfusión. La de perfusión intermitente, que generalmente es considerado a horario, ¿no? Tiempo, 15 minutos, a horas, como algunos medicamentos que producen algunas reacciones en nuestros pacientes, RAM, como la vancomicina, que normalmente nos dice que debe pasarse la dosis que tenga indicado, se debe pasar en 1 hora, y si son dosis mayores, en 2 horas, incluso más. La vancomicina, según la FDA, no está considerada para pediatría, pero nosotros por la calidad de pacientes, por las patologías que se manejan a nivel de América Latina y por nuestras mismas condiciones, es que hace muchos años ya se usa la vancomicina y se da las dosis, pero hay que saber administrarla en un tiempo prudente. Vemos una reacción, un leve aumento del flujo de la vancomicina y el paciente nos hace rash. Lo muy conocido y que está avalado en la literatura, que es el síndrome del niño rojo o del hombre rojo, ¿no? Y hace un rash total.
la perfusión continua, ¿no? Que necesita mayor volumen, generalmente preparada en frascos por 24 horas. Previos a la preparación, el lavado de manos y el lavado de manos. El hecho que yo use guantes no quiere decir que no me lave las manos. Desde el lavado de manos, porque yo voy a hacer un vector o un mecanismo de transmisión de una infección en mi paciente. Si voy a manipular con una mala asepsia y encima los guantes no están limpios porque los he usado previamente para escribir, los he usado previamente para hacer alguna otra situación, ya estoy abriendo una posibilidad de infección en mi paciente, una infección bacteriana a través de un dispositivo, porque cuando yo introduzco el dispositivo, vulnero, rompo la integridad cutánea de mi paciente. Por lo tanto, estoy produciendo daño en una piel que está muchas veces íntegra y que al no hacerlo con la higiene o la asepsia adecuada, pues produzco mucho más. Verificar que sean medicamentos correctos, ¿no? Y administrar y verificar que estos estén pasando en un flujo adecuado según las condiciones como debe ser. No solamente la dosis, la vía, ¿no? Sino corresponder el tiempo que debe infundirse el medicamento, si es en bolo, y en bolo solamente están indicados los medicamentos que son netamente de una urgencia o de una emergencia, como una parada cardíaca, ¿no? O medicamentos anticonvulsivantes de macrodosis, como en el caso de la midazolam, que se suele poner o administrar en el paciente que nos viene convulsionando y las vías intramusculares. La preparación, desde aquí ya comienza el proceso mismo, ¿no? Hemos visto la primera parte que corresponde a la limpieza, la asepsia del personal, la preparación del medicamento, y muchos fallamos cuando la presentación es en ampolla. En ampolla hay que limpiar el cuello de la ampolla. Simplemente vemos y hemos constatado, ¿no? En hasta en películas y cuando vamos a diferentes instituciones, ¿no? Que no, es muy duro, agarro mi chompa y rompo la ampolla, ¿no? O con las manos abro la ampolla. Pero esa ampolla pasó del personal de farmacia, técnico de farmacia, al otro técnico, del técnico, el técnico de enfermería, el técnico de enfermería, la enfermera, y etcétera, etcétera, etcétera. Miren por cuántos ha pasado. Todos con las manos. O de repente está con guantes. ¿Pero está limpio? No. Por lo tanto, siempre hay que aseptizar el cuello de la ampolla con no solamente que es para protegerme del alcohol. Algodón con alcohol, se está recomendando la clorhexidina cuando limpiamos la piel, pero el alcohol para limpiar el cuello de la ampolla y recién ahí abrir la ampolla. Porque si yo no hago la limpieza previa, todos los microorganismos que no son vistos así de simple, pues ingresan porque hay una apertura, ya se vulneró la integridad de esa ampolla y simplemente pasa un caldo de cultivo. Entonces, abro, rompo y aspiro la cantidad indicada. Entonces, sí, primero limpiar. Mínimamente limpiar en algunos, yo recuerdo cuando roté por una institución en una pasantía, lavaban las ampollas y los frascos. ¿Por qué? Porque están almacenados generalmente y están llenos de polvo. Hay que limpiarlos. Muchas veces verificamos y están igual con polvo o simplemente las ampollas las encontramos abiertas. Cargar la cantidad indicada, verificar si ese frasco es de polietileno o si es compatible con el medicamento que se va a pasar, con la solución. Hay medicamentos que son compatibles con PVC, otros con vidrio, etc. Hay que revisar qué nos dice la literatura de ese medicamento. Si es un medicamento que viene en vial, o sea, en polvo, un soluto, hay que administrarle una cantidad de diluyente o de solución. Los idóneos son el agua destilada o API. Ustedes verán en la ficha en la que comparto la tabla de medicamentos, se dice API, agua para infusión, generalmente es el agua destilada, o el cloruro de sodio al 9/1000 o suero fisiológico. Una vez que yo ingreso, la cantidad se está estandarizando que sean 5 centímetros, de modo que todos sabemos, pero siempre hay que registrar y rotular en el frasco a cuánto equivale 1 centímetro diluido de ese medicamento. Porque de repente yo sé que le agregué 5, pero mi colega que viene en el siguiente turno no se va a acordar. O con la demanda de pacientes, en algún momento conmigo misma, dice, ¿con cuánto lo diluí? ¿Cuánto me quedaba? Entonces,
nada que sea administración de medicamentos, nada que sea riesgo de dar una dosis o una cantidad de medicamento o un procedimiento en mi paciente que genere duda, debe continuarse. Por lo tanto, yo voy a estar segura de lo que administro cuando esto está rotulado y esté en las condiciones idóneas. Yo voy a lo seguro porque está rotulado, cómo está preparado, con cuánto fue diluido, fecha y hora. Porque los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. Y si no tiene la fecha, cuando se preparó, ante la duda, tengo que eliminar. Y estamos en pérdidas económicas, ya sea para el familiar o para la institución. Porque si lo dio el SIS, tiene un costo. Y si está registrado que ese medicamento debería durar, porque es un bien, debe durar 1 o 2 días por la dosis que recibe, ¿quién va a asumir la compra de ese medicamento? Porque el SIS no le va a dar. Y a la hora que haga una auditoría, se le ha dado más del indicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Las ampollas, muchas veces encontramos ampollas abiertas que se usaron. Y decimos, ¿desde cuándo está abierto esto? No, ahorita. Vemos los cards y no hay ningún medicamento de ahorita. Entonces, imagínense que fuera nuestro niño, nuestra niña, nuestro familiar, y ahora que lamentablemente con esta pandemia muchos familiares, si no hemos sido nosotros mismas que hemos caído con esta enfermedad, imagínense la duda que tendríamos de saber si es que estamos usando los medicamentos correctamente, si ese daño que nos dicen que sufrió nuestro familiar fue propio por la enfermedad o por una falla en uno de los procesos de la administración de medicamentos o de la atención del paciente. ¿Cómo estaríamos nosotros? ¿Estaríamos tranquilas? Ningún medicamento que está así abierto debe administrarse. Pero ustedes me dirán, pero no me quieren dar más, por ejemplo, dexametasona. Solo me han dicho que esta dexametasona me debe alcanzar para todo el turno, que son 12 horas. Lamentablemente, nosotros acá en Perú todavía no manejamos las unidosis. En otros países se manejan unidosis, ¿no? Medicamentos en dosis mucho menores, netamente para pediatría. Aún nos falta mucho todavía por ahí. Pero tenemos que agenciarnos y tener creatividad, porque no todos nos van a dar tal como quisiéramos. ¿Cuál es la alternativa que se ha pensado a nada, a perderlo o a darlo así completamente contaminado? Es cargarlo en una jeringa completamente limpia, nueva, abierta, y guardarlo, ¿no? Protegerlo, ¿no? Con el émbolo hacia adentro, con una gasa hasta el siguiente turno. Es lo mínimamente que uno debe usar mientras que me toque el siguiente turno. Termino mi turno, elimino todo, porque no puede durar más del turno en que yo estoy. Es lo mínimo, pero nos damos muchas veces con la sorpresa que encontramos ampollas abiertas, ¿no? Y todo en el coche de trabajo. ¿Y la asepsia? ¿Dónde está la asepsia y dónde está la seguridad del paciente? Y esto es lo que muchas veces vemos, ¿no? Ampollas abiertas, y si buscamos literatura y decimos cómo podemos conservar una ampolla, un medicamento que viene en una ampolla, y en ninguna literatura del mundo les dice póngale una tapita de algodón, póngale una tapita de gasita, una tapita de esparadrapo. No dice. Simplemente ampolla abierta, ampolla eliminada. Los únicos que se salvan son los que vienen en viales porque vienen con una tapa sellada que le da incluso, esa tapa tiene un orificio especial, ¿no? Que es retráctil, ¿no? Mete la aguja, introduce la aguja y inmediatamente se produce el cierre, ¿no? Pero los ampollas no. Por eso la alternativa que se ha pensado desde hace un tiempo incluso es esa. En una jeringa estéril, cargar el restante que nos va a servir para el siguiente turno. Y rotularlo y guardarlo en la refrigeradora, rotulando, teniendo el número de cama, nombre del paciente, cama 8, periquito, 9 de mayo o 10 de mayo, no, 8 de la mañana. Yo ya sé cuántos días me puede durar ese medicamento. Y si es de Pedrito, porque si de repente hoy día me voy nuevamente a la cama y ya no está Pedrito, si no está Periquita, ya es otra persona, ¿no? Entonces no es un medicamento.
proceso de administración de medicamentos, la reconstitución. Muchas veces decimos, lo diluyo con 5. No, hablemos correctamente. Cuando yo le agrego a mi medicamento, a mi vial, una cantidad de cloruro de sodio o de agua destilada, se llama reconstitución. Estoy reconstituyendo su condición líquida de ese medicamento para poderlo cargar. Hacer mi regla de 3 simple y cargar la cantidad que tiene indicada mi paciente. Porque el polvo puro no lo puedo cargar. Yo no puedo administrar polvo. Tengo que, si es por vía parenteral, tengo que convertirlo en solución para poder administrarlo y sacar su porcentaje. Por lo tanto, se llama reconstitución. Cuando yo lo preparo, ya una vez cargada la cantidad de medicamentos que me corresponde y lo voy a administrar en un Volutrol, eso se llama dilución, porque la cantidad de medicamento lo voy a diluir con una cantidad de volumen que le corresponde de acuerdo al medicamento que tengo. Todos los medicamentos tienen una fórmula de dilución. Si ustedes buscan MME, buscamos Taketomo, buscamos Neofax, toda la literatura de libros en pediatría o en neonatología de dilución nos dice con cuánto podemos, de acuerdo a la edad del paciente o de acuerdo a miramos, con cuántos mililitros lo podemos diluir. Es cuestión de investigar y buscar la información respectiva. La compatibilidad es compatible en jeringa, en equipos de PVC, de vidrio. Hay medicamentos que deben ser en vidrios para que no traspase a través de sus paredes. Hay medicamentos que tienen que ser de poliuretano, ¿no? Porque se corre el riesgo de traspasar ese medicamento a través de los alrededores, ¿no? Por eso es que los frascos de dextrosa, desde hace un tiempo se maneja que no deben rotularse con plumón en sus paredes, ¿no? Cuando eran de PVC, porque se hicieron estudios y se encontraban restos de la tinta del plumón en los líquidos, ¿no? Y por eso se cambiaron a los sistemas o los equipos de los frascos, ¿no? Y de ahí tenemos que agarrar la costumbre de rotularlo en un sticker, que es lo más idóneo, lo más limpio y lo más incluso de orden, ponerlo en un sticker adecuadamente, porque el esparadrapo, su función es de fijar vías, más no de rotular, pero le hemos dado siempre un mal uso. Verificar las dosis, verificar qué medicamento, cómo lo estoy pasando, administrando el medicamento, compatibilidades de medicamentos, por qué vías que les estoy pasando, acelerar algunos medicamentos y otros, ¿no? Suspenderlos si hay incompatibilidad entre ellos. La conservación de los medicamentos antes de llegar a las manos de la persona. Muchos medicamentos deben estar refrigerados, como la inmunoglobulina, ¿no? O los factores 8 y 9, y medicamentos específicos. Y una vez ya convertidos, reconstituidos, muchos medicamentos tienen un nivel o una variante de temperatura en la que se deben conservar. Por lo tanto, y por eso ustedes verán que todos los servicios tienen una refrigeradora para medicamentos. Ojo, estoy diciendo para medicamentos. En esas refrigeradoras no debe ir ningún tipo de alimentos, ni siquiera lo más simple, porque han sido específicamente, si bien no son las especiales, que deben ser tipo vacunas, porque tienen un costo distinto, pero siempre se han visto los servicios de proveerse de refrigeradoras, pero que son de consumo, de uso netamente de medicamentos o de equipos que nos pueden ayudar, por ejemplo, bolsas de hielo para conservación y para una situación de emergencia. Medicamentos, insulinas, etcétera, etcétera. Tampoco no pueden ir aquí restos de secreciones, porque ya estamos alterando. Si estamos hablando de secreciones, ya estamos mezclando con medicamentos y no es lo idóneo. Los medicamentos, refrigerador de medicamentos. Y lo que vienen a ser secreciones o excreciones corporales, los tenemos que llevar al laboratorio, porque ellos deben tener una exclusivamente de bioquímica de esta solución, de estas secreciones corporales. Los distintos equipos por donde nosotros nos vamos a administrar medicamentos, ¿no? Si son niños pequeñitos o neonatos, o medicamentos que deben ser muy
baja dilución las jeringas infusoras que afortunadamente tenemos en la institución, en neo, en cardio, en emergencia, UCI. Tenemos las jeringas infusoras y tenemos las bombas infusoras que nos permiten diluir lo menos posible el medicamento en pacientes con restricción hídrica. Si tenemos un paciente con problemas renales, con problemas cardíacos, ¿no?, o ambos, pacientes hemodinámicamente inestables, pacientes posoperados de corazón, sus volúmenes son restrictivos. Por lo tanto, es en lo mínimo que tenemos que administrar esa dilución de medicamentos. Y estas, las jeringas infusoras, desde la parte distal hasta la vía, generalmente son de 1 a 3 centímetros, que es tan finito que realmente el lavado va a ser mínimo. Sin embargo, cuando usamos Volutrol, desde la cámara de donde termina, la cámara de goteo, hasta la parte distal donde está la extensión DIS, estamos hablando de un promedio de 18 centímetros. Por lo tanto, cuando vamos a lavar el medicamento una vez que termina, necesitaremos 18 centímetros más para lavar todo el trayecto. Muchas veces, ¿qué pasa? Que a veces hay sistemas o bombas de infusión que tienen adheridos para jeringas. Y nos dicen, mira, de jeringa es menos lo que diluyes. Perfecto, sí. Pero ¿dónde quedan esos 3, 5 centímetros que puse en la jeringa? Queda en el trayecto. Ni siquiera ha llegado a la conexión. Para lavarlo desde la cámara necesito una cantidad de volumen para diluirlo, para que arrastre. Porque si yo preparo en eso mismo el siguiente medicamento, va a haber muchas veces precipitaciones en medicamentos que son incompatibles o incluso en los que no tienen ningún problema. Entonces, tenemos que evitar esas situaciones entre medicamentos. Acá tenemos los Volutrol. Este es el sistema que estamos tomando como estandarizar los medicamentos de alto riesgo, ser rotulados con lapicero rojo. Este cardio ya comenzó con sus rotulados con sticker, ¿no? Y se le hizo la observación y una amena conversación sobre lo ideal que los medicamentos de riesgo, como los inotropos, los medicamentos vesicantes, deberían ser identificados como riesgo. O sea, uno ya sabe que ese paciente está recibiendo un medicamento de riesgo. Y lo ideal es que tenga letra roja o sticker rojo, y en algún momento se implementó, ¿no?, en emergencia, y bueno, la demanda del sistema, y lamentablemente a veces la cantidad de pacientes hace que se limite, y se mandó a hacer estas identificaciones de medicamentos de riesgo, ¿no? Incluso sticker rojo con los datos del paciente, ¿no?, nombre y apellido, nombre de clínica, medicamento, dosis, fecha de preparación, hora de preparación y responsable, y la persona responsable que prepara, ¿no? Fue en el proceso de emergencia con alumnas de la especialidad que siempre nos ponen las ganas de aprender, de investigar, y eso es algo muy propio de nosotros, ¿no? Investigar e investigar, y es la única manera, como les digo, de mejorar y producir cambios positivos. La permeabilización de la vía, lamentablemente cuando son pacientes con patologías complejas, con evoluciones tan inestables, pues no va a estar con 1, 2 o 3 vías. Pacientes que van a estar con muchas soluciones en las que tenemos que estar actualizando y verificando el medicamento y los cambios de los equipos. Drogas que permiten la administración periférica, los que tienen un pH entre 5 a 9 o una osmolaridad menor de 500. Drogas que precisan administración central, un pH mayor de 5, menor de 5, pero mayor de 9. Y una osmolaridad, por lo tanto, de 500 milosmoles, ¿no? ¿De dónde se saca esta información? Cuidado de enfermedades en los accesos vasculares, guía recomendaciones. Lo más actualizado posible es toda la información que se les está brindando. También les recomiendo este servicio de Extremadura en Madrid, cuidado de enfermedades en accesos vasculares, en la que tenemos información valiosa sobre la conservación, igual INS, todo lo que corresponde a las características de las infusiones para la enfermera y en salud en general. El pH de los medicamentos, la osmolaridad de ellos, pH parámetro tendiente a estabilizar la molécula y mantener al principio activo químicamente estable. Y la osmolaridad, que viene a ser la medida de concentración total en osmoles por litro. ¿Qué medicamentos tenemos como vesicantes, no?
Irritantes y vesicantes. Si estos son dosis mayores, se pueden convertir en producir daño y producir la flebitis. En el caso del paciente, pues flebitis química. Los vesicantes no solamente ya no es flebitis, es extravasación. Esa es la gran diferencia entre flebitis y extravasación, y que muchas veces le decimos lo mismo, y no es lo mismo. La infiltración la producen los medicamentos, generalmente los isotónicos o las soluciones de hidratación. También los medicamentos que producen, que son irritantes. Sin embargo, las extravasaciones lo producen los medicamentos vesicantes y muchas veces sí podemos llegar hasta la necrosis. ¿Cómo vamos a evaluar o ver un paciente con una flebitis química? ¿No? Generalmente el paciente enrojecido, aparte de la función del acceso vascular, ¿no? Aumento de volumen, ¿no? Y el dolor. El paciente, si de por sí, tener un cuerpo extraño, porque un dispositivo intravascular, colegas, es un cuerpo extraño, porque no es normal que esté. Desde por sí el niño cuando uno dice, pero se molesta cuando le haga la mano, ¿quién va a estar tranquilo con un abocado, con un cuerpo, con un dispositivo que es extraño a nuestra vena o a nuestro organismo? Le producen dolor. Las que en algún momento hemos tenido un abocado por X razones, sabemos que es doloroso, incluso el 24 para nosotros. Imagínense para un niño pequeño. Súmenle a ello que el medicamento que le estoy administrando, se lo estoy pasando en bolo sin necesidad de ser un medicamento en bolo. Diluido al mínimo, cuando es una vancomicina, meropenem, fenitoína. La fenitoína es un medicamento irritante. Y si leemos el adjunto o buscamos la información de la fenitoína, eso mismo nos dice que traspasa las paredes del vaso. Por eso la primera dosis, cuando es una vía nueva, es un dispositivo, no un acceso vascular nuevo, o la primera dosis, no la siente tanto el paciente porque está recién su vena adaptándose y sintiendo ese medicamento. A la segunda dosis, y el paciente ni bien le vamos a usar, y comienza el llanto. Si es un lactante, comienza el llanto. Entonces tenemos que identificar qué estoy administrando a mi paciente. ¿Cuánto lo estoy diluyendo? ¿A qué flujo o qué goteo que no le estoy administrando? ¿En cuánto tiempo dice el medicamento, dice la tabla o dice el adjunto que puedo pasarlo? ¿En cuánto se lo estoy pasando? Y a veces es sorprendente ver que medicamentos que deben pasarse en un tiempo mínimo de 15 minutos, se están pasando en jeringa. Lógico. Está en el paciente sedado, pues no va a responder igual. Si es un paciente neurológico, no va a responder igual que un niño normal. Tenemos que ser conscientes de ello, de nuestra gran responsabilidad. Administrar medicamentos, colegas, no es cualquier cosa. No es cambiar una hojita de la historia clínica. Es el daño que podemos producir en el niño. Y que la única responsable somos nosotros, la que está administrando el medicamento. No mi colega de temprano, no la colega que viene en el siguiente turno, no, yo. Porque a la hora que viene mi colega y revisa qué ha recibido y cómo lo encuentra a la hora que se acerca a recibir el turno y ve daño en el paciente, ve signos de flebitis o signos de extravasación, la responsabilidad es de la que lo está dejando. Entonces tenemos irritantes, la fenitoína, Bactrim, aciclovir, ¿no? ¿Cuántos que lo usan mucho en infectología? Las mismas colegas, ¿no? Dicen, señorita, hay casos de aciclovir, ¿no? Con pacientes, sí, el aciclovir se considera irritante y por lo tanto hay que diluirlo como debe ser. Fenobarbital, ganciclovir, la metilprednisolona, y por eso se administra en un buen tiempo, ¿no? Generalmente en las pulsoterapias, que se administran en horas, muchas veces, 2-3 horas, por las dosis que están recibiendo. Vesicante, la dopamina, la minodarona, la noradrenalina, gluconato, albúmina, diazepam, dopamina, epinefrina, levofloxacino, vancomicina, y por lo tanto lo ideal es que estos medicamentos en los que corre riesgo el daño vascular, el que sea por catéter venoso central. Lamentablemente no tenemos la cultura del catéter venoso central y por eso veíamos al inicio
que la estadística es muy baja en catéteres venosos centrales. Por X motivo, ¿no? Porque la estancia, entre comillas, va a ser poca y terminan siendo pacientes que quedan mucho más del tiempo debido. La poca experiencia o los casos que no ha ido bien, los catéteres venosos. Entonces, tenemos que cambiar de actitud en cuanto a medicamentos y asumir las responsabilidades que nos corresponden, ¿no? Mejorar, cambiar y capacitarnos. En España se está dando mucho sobre los accesos incluso de anclaje subcutáneo, que nos va a dar seguridad en el paciente, y otros modelos que nos van a permitir asegurar un buen acceso, ¿no? Acá incluso estamos comenzando la cultura de mayor demanda de pacientes con PIC. En el caso del comité de PIC que está haciendo todo eso, porque es todo un equipo de humano muy capacitado en la canalización, en la instalación y en el manejo y mantenimiento de PIC, que eso es lo que estamos también en la planificación y programación de las actividades. La osmolaridad, se dice que el organismo, ¿no? Nuestra vida tiene una osmolaridad de 285, 295 más o menos 10. Ese es vascular, pero imagínense la osmolaridad de una NPT. 1500 a 3500. Por eso, y cuando he encontrado en mis rondas NPTs con accesos vasculares periféricos, les digo, no, insistan con el médico jefe de que debe ser por catéter venoso central, que no están muy concentrados. Sea lo que sea, nunca va a ser menor de 500. Produce daño, se irritó, produjimos extravasación. ¿De quién responsabilidad? No es del médico, es nosotros, porque nosotros hacemos el cuidado del paciente y nuestro capital vascular es nuestra responsabilidad. Las nutriciones parenterales, el manitol, ¿no? Los cuidados que debe tener el manitol, ponerlo en agua caliente hasta que se cristalice, porque si no tiende a precipitarse, con la falta de movimiento, con las mismas temperaturas bajas. El suero glucosal 50%, 2525 milimol, y el suero glucosal 10%, 505. Y suero glucosado o glucosa 10% es común en el paciente con hipoglicemias que lo tenemos en varios servicios, no solamente en emergencia y no solamente en neo. Bueno, neo manejan a sus pacientes la mayoría con PIC, pero en los demás servicios no. Y en ocasiones se encontraba hasta 15% por acceso vascular periférico. ¿De quién responsabilidad? De la enfermera, que no dijo nada, porque el médico dice, a mí no me dijeron nada. Y por lo tanto, ¿quién es la responsable que recibió al paciente? Con la enfermera. Y que siga, o que diga, así me lo dejaron, así me lo dejaron, así fue, así lo tuve. Eso no es una respuesta de una persona con un cuidado holístico, con un conocimiento científico, que es lo que nos debe caracterizar y que nos caracteriza afortunadamente. Y acá tenemos más drogas, ¿no? Bueno, se ha tratado de buscar toda la información para estar al día, para informarnos, para tener conocimiento de las drogas que permiten infusión periférica. Tenemos ahí incluso el pH y la osmolaridad, que nos permiten esa ND que no está registrado. Y terapias que precisan infusión central. De 2 a 4, 1 a 4, o sea, todas las que necesiten infusión central, que es lo de muchísimo cuidado, y que lo ideal es que estemos con catéter venoso central e insistir con las jefaturas respectivas, ¿no? Que debe hacer todo en cuestión de actitud. Si nosotros comenzamos a generar el cambio, lo vamos a hacer, pero no debemos ser pasivas, porque ese cuidado del paciente, las 24 horas, lo hacemos nosotros. Y si falla el cuidado, si nosotros no cuidamos al paciente como debe ser, somos ajenas a lo que el paciente pueda presentar, ¿no? Eso es solamente nuestro. El médico no está 24 horas solamente en los de emergencia, ¿no? Los quirúrgicos, los médicos cirujanos, los médicos de emergencia, los emergencias, no hay más, y cardiología, neo también. No hay más médicos durante las guardias.
Entonces, es responsabilidad de la enfermera estar atenta y pendiente de los menores detalles de nuestros pacientes. Sinergismo, antagonismo, ¿no? La relación, lo verde es lo demostrado que hay buena relación, hay problema con esos medicamentos que pueden pasarse incluso en y los rojos que no que son incompatibles, y los azules que son no está definido, o sea, no hay suficiente experiencia o evidencia que diga que sean incompatibles o compatibles. Las complicaciones que hablábamos, ¿no? Infiltración, extravasación. Vemos ampolla, ya eso es extravasación. Y eso es medicamento vesicante o irritante. No es otra cosa. No es la dextrosa, se me pasó, flujo alto, mentira. Eso es medicamento. ¿Ya? Los aumentos, vemos extravasaciones, infiltraciones. Bueno, aquí la imagen me está tapando. Necrosis por daño. MARSI no es una complicación del acceso vascular, pero sí de la fijación del paciente. A veces como un poco más y cuando fijamos a nuestros pacientes, pareciera que quisiéramos hacer una bota de esparadrapo. Y cuando le vamos a retirar el esparadrapo encima, el apósito autoadhesivo, ¿no? Que es el esparadrapo que somos nosotros, se la ponemos directamente. Y cuántas veces en broma he dicho, ¿qué tal si te pongo el esparadrapo a ti directo? Nosotros tenemos vello, bueno, pero los niños no les vemos que hace sus vellitos. ¿Y cuántas veces cuando le sacamos con todo y vello? Y a veces no solamente vello. Los niños pequeñines, su piel es muy sensible. Pongan el sudor, ¿no? Si se salió algo del medicamento, entonces vamos a producir daño en el paciente. Ese daño en el paciente por un exceso de fijación o un producto adhesivo que produce daño, que produce reacción alérgica, se llama MARSI. Las flebitis que podemos producir durante la administración del medicamento, la flebitis química, por administración de medicamentos irritantes, ¿no? Generalmente es por no saber qué estoy administrando o cómo lo estoy administrando. La flebitis mecánica, ¿no? Se puede dar por varios motivos. Uno, por usar un dispositivo intravascular más grande o más ancho del que le corresponde al vaso. Les decía que la flebitis mecánica, el abocato, el dispositivo intravascular debe cubrir solamente 1/3 del acceso vascular. No, acá tengo una vena gruesa, dame la más gruesa, dame un 20, dame un 18. Ese abocato que está cubriendo todo el acceso, todo el diámetro casi de la vena, nos va a llevar una flebitis mecánica, porque está dañando, el abocato está chocando con las paredes del vaso, y por lo tanto va a dañarla y va a producir una flebitis mecánica. Otra de las causas de flebitis mecánica es la mala fijación, o por exceso o por defecto. Dejamos la extensión DIS un poco más hasta que baila, ¿no? O conexiones de los anexos que vienen a ser los volutroles de los medicamentos, para estar conectando y desconectando, los dejamos. Y eso jala, la gravedad jala, parece mentira, uno pierde el equilibrio y la gravedad nos hace caer. Igual eso, jala. El niño se mueve. Entonces al jalar, ese pistoning o ese movimiento de una mala fijación produce flebitis mecánica. Además de la extravasación y la salida y la pérdida de la vía, que si ha sido difícil, de canalización, peor. No solamente es mi tiempo, otra vez a canalizar y con lo difícil que es, no. Mi tiempo pasa a segundo plano. Es el dolor que voy a producir a ese niñito. Desde el momento que pongo el torniquete o la ligadura, pónganse la ligadura y van a ver cómo duele que nos pongan la ligadura. Y encima a veces le damos 2 vueltas y tenemos que hacer presión porque queremos ver la vena. Entonces es el dolor del torniquete, es el dolor de la tracción porque tengo que sujetar a mi niño o a mi niña, y encima el dolor de la introducción de ese dispositivo, que esperemos que sea lo más aséptico posible, porque si no, además, le voy a producir una flebitis infecciosa. Chocó ese abocato en la cama, en la riñonera, la punta,
ese algodón está N veces usado pasando y no es el adecuado. Ya estoy contaminando más bien esa piel. Lo recomendado nos recomienda la literatura y los últimos informes y evidencias nos recomiendan clorhexidina al 2% en solución alcohólica. Nosotros no lo tenemos, y para eso estamos capacitándonos, para actualizarnos, para insistir, para generar cambios en las guías y generar cambios en nuestro proceder. Si lo hacemos, si lo demostramos con evidencia, sale. Pero si no lo justifico, no tengo el conocimiento, quedamos en lo mismo. Y pasarán meses y pasarán años y seguimos en lo mismo. Y hay que evolucionar. En el caso, no tenemos el alcohol al 70%, que es lo que más usamos. Entonces, estas son cosas que pasamos. Y flebitis infecciosa. No haberme lavado las manos. Usar los guantes, los mismos con los que escribí, manejé, me paré, recibí las órdenes y con el mismo guante analizo la vida de mi paciente. Las famosas tapitas de las extensiones DIS, ¿no? O sea, encima una mala asepsia, porque si el niño viene muchas veces de su casa, viene en malas condiciones de higiene. No le lavo la mano, no le limpio adecuadamente, no limpio la piel, las cantidades necesarias, sale el algodón sucio, otro algodón para limpiar, hasta que salga limpio. Esperar 30 segundos como mínimo, porque cuando se produce la evaporación del alcohol, cuando recién está haciendo la acción bactericida, y a la hora que introduzco la boca, ¿no? O el dispositivo, tengo una piel libre de gérmenes, ¿no? Si es clorhexidina, nos recomiendan de 30 segundos a 2 minutos. Bueno, la demanda y la premura que tenemos muchas veces con pacientes, nos hacen esperar nada más 30 segundos, pero hay que esperar. No encima de que estoy mojando con el alcohol inmediatamente pinchar, no. Es esperar que se evapore para recién introducir el dispositivo. Las famosas tapitas de las extensiones DIS. Vemos muchas veces los frascos o los volutroles colgados sin la tapa distal de los equipos, o los tapitas que se nos salen de las extensiones. Y maravilla del mundo, donde hay una tapita la encontramos en la riñonera, en el bolsillo, por ahí aparece en el cajón, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos trabajando con calidad o estamos trabajando por trabajar? Vuelvo a decir, ¿y si ese fuera mi niño, yo estaría feliz porque me recogieron la tapita y se la pusieron? Consideraciones para pacientes recién nacidos y pediátricos: reconocer las características fisiológicas del paciente. Hay niños que uno, sobre todo las que tenemos experiencia en áreas críticas, ¿no? Decimos, este niño no le veo nada. Y vemos que el paciente es un niño crónico, con PCI, que ha recibido fenitoína y lamentablemente la fenitoína daña las venas. Selección del equipo de venoclisis. Ese equipo necesita bomba de infusión, necesita jeringa perfusora. ¿Qué equipo voy a usar con mi niño? O Volutrol. Nosotros tenemos, por ser instituto y por ser la calidad de pacientes que tenemos, los equipos de tecnología actualizada, pero en otros lugares no lo tienen. Entonces, ¿qué voy a usar? ¿Equipo de Volutrol o venoclisis? Y por eso tenemos que saber cuánto va a recibir un paciente de acuerdo a su volumen, usando un equipo simple, porque no es la realidad que nosotros tenemos. Y tenemos que condicionar. Si por algún motivo tenemos que irnos a otro país, a otra ciudad, donde no tenemos la tecnología, tenemos que dar la misma calidad. Las que somos un poquito antiguas, hemos trabajado con ellos y no se nos pasaban pero ni un centímetro. Limitaciones de la dosis, cuánta dosis le corresponde al paciente, ¿no? Es un paciente especial que tengo que limitar sus dosis y sus volúmenes. El volumen teniendo en cuenta la edad, la estatura, el peso o la superficie corporal. Fórmula de superficie corporal, fórmula de peso. El peso que tiene el paciente es adecuado para su edad, ¿no? Es un desnutrido, es un obeso. ¿Qué condición está el paciente? Yo tengo que tener todo ese conocimiento de pediatría. Acciones e interacciones farmacológicas, parámetro de control y respuesta a la terapia infusión. Ya le conecté. Sí, pues ya le conectaste, pero ¿cómo va? ¿Está pasando? ¿No se le está hinchando? Las bombas inteligentes o las jeringas profesoras inteligentes han sido diseñadas para pasar un volumen.
programada, tecnología, un software bellísimo, perfecto, pero no le dijeron, oye, también hay que tener el software que diga que si está infiltrado suene y que le avise a la enfermera. No. Por eso el hecho que esté conectado a equipos tecnológicos no significa que la enfermera, chao, me voy, ya, te dejé, ya te programé, ya, chao. No, porque no sabemos cómo va a responder a ese medicamento. De repente solamente está pasando hidratación, pero ¿qué tal si el niño es alérgico, por decirle que no se ha dado la situación, al potasio? O no revisé el examen de laboratorio y el potasio que viene en más de 3.5, el potasio viene en 5, 6, 7, y dice paciente renal. Entonces, por eso la enfermera tiene que tener todo ese conocimiento. Entonces, las complicaciones durante la instalación, cuidados y retiro tienen que ver con el estado del catéter. ¿Cómo está? ¿Está pasando? ¿Está permeable? ¿Desde cuándo está? La literatura y las últimas evidencias nos dice que puede durar hasta 96 horas, pero eso, ¿qué quiere decir? Oh, bien tapado, todo bloqueo, misma bota de esparadrapos y 96 horas. Y eso huele. Porque como hay un punto de entrada, si no está visible, si no está oxigenado, pues va a generar un caldo de cultivo y es la puerta de entrada de una bacteriemia y el paciente termina haciendo fiebres. ¿Y de dónde sale la fiebre? Cuando sacamos el paciente un poco más y ese está en malas condiciones. Estado del catéter. Por eso, dentro de las recomendaciones, y otro de los temas va a ser todo lo que es el acceso vascular, dentro de las recomendaciones que el punto de inserción sea visible. Yo no puedo tapar el punto de inserción. Por eso el apósito autoadhesivo es del tamaño que debe permitirme visualizar el punto de inserción y la piel circundante. Porque de repente en el punto de inserción no tengo un signo de alarma, pero a los costados veo que se está poniendo blanco o enrojecido. Inmediatamente suspendo el acceso, la difusión. ¿De cuándo es? ¿En qué condición está? Condición de la salud del paciente. ¿Cómo está evolucionando mi paciente? ¿El paciente amerita un periférico o no? Está tan complicado y son medicamentos cada vez más complejos y especiales. Están cambiando terapias que necesita un PIC o necesita un catéter venoso central o un POR si el paciente viene del extranjero o de neumología que manejan los POR. El apósito que cubre y protege el sitio intravenoso es el adecuado, el indicado. Los pacientes sudan, se levantan las películas del apósito autoadhesivo, eso nos pasa en el verano, ¿no? Con todos esos niños. Y por eso lo más indicado, y justo conversaba con una persona de una empresa, ¿no? Y por la literatura, no se me olvidó poner la imagen, de los apósitos autoadhesivos con tela circundante, ¿no? Que permite la oxigenación y que no se pegue, no se levante el apósito autoadhesivo, porque eso me va a permitir, uno, tener accesible y visible mi acceso vascular, y dos, proteger de la piel de alrededor de donde está, y lo más aséptico posible. Manejo adecuado de los dispositivos por el personal de salud. Todos debemos estar siempre capacitándonos. Los que son accesos periféricos, que aunque parezca mentira, es un manejo desde el manejo, inserción del equipo, y eso es experiencia, y lo dice la INS. Hasta que tengamos la experiencia de canalizar a un niño cuando es más pequeño, eso es práctica y eso es, primero, conocimiento de la anatomía y fisiología, y dos, la pericia y la experiencia que se va tomando de la observación de las personas con más experiencia hasta tener la seguridad. El PIC no solamente es la colocación, sino también mantenimientos y cuidados. Porque yo puedo poner el equipo que coloca los PIC en nuestra institución son muy hábiles y están siempre dispuestas a colocarlo, a verlo, a ayudarnos cuando estamos en las guardias y vienen a vigilar, pero debe haber la capacitación y en eso estamos todas las supervisoras y todo el departamento abocado a la capacitación del personal de enfermería y también del personal técnico. Porque un PIC o un catéter venoso central no se puede desconectar como si fuera cualquier cosa, porque entra un émbolo, ¿no? O un trombo de aire y el paciente se nos va. Todo es manejo y es conocimiento.
Los diferentes medicamentos, ¿no? Los hematológicos también corresponden dentro de lo que vienen a ser volúmenes y medicamentos porque va a producir un efecto. Toda la serie blanca, la serie amarilla o la serie roja, que vienen a ser de los derivados de los hematológicos, volúmenes, cantidades, flujos, condición por qué sí o por qué no, los medicamentos de riesgo, el etiquetado correcto, las programaciones adecuadas, porque basta una décima y cambia todo. Las infusiones del paciente y las complicaciones aumentan, ¿no? El registro y el control, el monitoreo de nuestro paciente. El monitoreo no solamente quiere decir el uso de toda la tecnología dura, sino el conocimiento de la tecnología blanda. ¿Cómo estamos? ¿Qué tanto sé del manejo de ese equipo? ¿Cómo conozco e identifico que ese paciente está evolucionando bien, que el medicamento está respondiendo adecuadamente, que el paciente ha mejorado, no está mejorando? ¿Cómo están sus signos vitales? Hay taquicardia, ¿qué le estoy pasando? Que le puede haber posible el aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Cuáles son los parámetros de normalidad de la frecuencia cardíaca? ¿Está en relación, está dentro de los efectos esperados del medicamento? Comenzó a hacer línea, ¿por qué? Hay algo que ha producido, le ha exacerbado el cuadro, está haciendo una respuesta medicamentosa porque está haciendo una reacción al medicamento. El monitoreo, ya hemos dicho, de los coches, las mesas de trabajo, que deben ser las más idóneas para manejar. Yo puedo poner el papel de lo más limpio y aséptico, pero el contenido que hay dentro no tiene nada que ver con la asepsia. Entonces, rompí todo el esquema, el costo del papel pasó a segundo y último plano porque lo que yo veo no es ni siquiera una mínima limpieza. El punto de inserción, como les digo, debe estar visto para saber cómo va alrededor, ¿no? La suficiencia en cantidades adecuadas y suficientes, porque si no voy a producir daño, el famoso MARSI en mis pacientes. ¿Dónde lo estoy colocando? Si es un paciente que camina, le voy a poner en el pie, y la Nanda nos habla mucho del pensamiento crítico. ¿Debo colocarlo ahí? ¿Qué efectos puedo producir? El famoso síndrome del desuso. Si hemos estado postradas un día, 2 días, cuando hemos sido pacientes, para retomar, caminar nos cuesta, hasta comenzar con terapia, hasta comenzar a avanzar. Imagínense un cuerpo extraño, un dispositivo en el pie con un niño que no está postrado, sino que se debe movilizar. ¿Es lo más idóneo? Las lesiones que puedo producir por medicamentos inadecuados, vesicantes, como lo tapé, no me di cuenta, qué daño le he producido. Hay que asumir, hay que ser consciente, hay que ser empática, hay que ponernos siempre en el lugar del paciente. ¿Cómo lo estoy diluyendo? ¿Qué medicamento le estoy administrando? Si mi paciente se queja, ¿por qué se queja? ¡Ay, qué lloroncito que eres! No, ¿por qué? ¿Por qué está llorando? Lógico que el turquesa es el susto de todos los pacientes, porque el turquesa viene y algo me pone, algo me hace. Cojamos al paciente, un momentito, mi amor, te voy a poner tu medicamento. Espérate, hijito, ya. Un ratito, Pedrito, Josecito. Vamos a ver, para ver tu medicamento, si tú me ayudas, va a estar todo tranquilo. Pero si yo vengo, jalo la mano, empujo, ponla bien, hasta la persona más tolerante va a terminar llorando o asustándose. Las N conexiones colgadas, y como les decía, ¿no? Las fluiditis mecánicas que se producen, pero es que le voy a pasar más tarde el medicamento, no, pero es que si le estoy pasando 2 medicamentos porque está con conectores triple y lo permite, o sea, con un catéter venoso central y puedo tener 2 vías conectadas, pero debo tener un mínimo criterio, cómo ordenarlo para que no esté tirante, jalante, baja la baranda, se engancha y adiós. Catéter venoso central o vía periférica o lo que sea, además del dolor. O sea, el riesgo de contaminación, acordémonos de los principios de asepsia, ¿no? Debajo de la cintura, siempre nos decían desde nuestra formación, bajo de la cintura, contaminado. La cintura no es la baranda de abajo, eso ya es parte de nuestra rodilla. Pero ya el riesgo de contaminación ya es altísimo ahí. El riesgo de lesión por calar la baranda, que esté tirando, que produce dolor.
Pues seamos empáticas, tengamos un poquito de razonamiento, todo lo que podemos producir cuando administramos medicamentos. Las lesiones, ¿no? Y estas son flebitis químicas, porque lo pasé con jeringa, bueno, realmente no me di cuenta en el momento, ya no es una dosis, 2 dosis, 3 dosis, estoy administrando y sigo el trayecto y voy dañando todo un acceso vascular, toda la cefálica dañada, el dedo, la mano, es la mano que el niño usa para comer, si es que está comiendo. ¿Cómo va a comer ahora? ¿Es un escolar? Entonces lo ideal, canalizar en lo posible, porque hay momentos en que no va a ser posible, pero en lo posible, ¿no? En la mano que menos usamos, en el miembro que menos usamos, para facilitarle que se movilice, que se cepille los dientes, que se haga su higiene. Porque si es zurdo o diestro, y justo ahí lo hago, ¿cómo se va a lavar? Practiquemos nosotros y a ver si de un momento a otro comenzamos a hacer con la mano contraria, o con el miembro contrario, haciendo las flebitis químicas, los daños en la piel, los MARSI, ¿no? Al jalar el parador de la enzima que está con su flebitis que le he producido, además el daño en la piel. Una puerta de entrada para infecciones. ¿Responsabilidad de quién? ¿Del médico? No, de la enfermera. Todo lo que corresponde al cuidado de la enfermera, al cuidado del paciente, somos nosotros. El médico indica, deja indicaciones. Los cirujanos hacen procedimientos, pero quien está incluso en los procedimientos, ayudando, colaborando, participando activamente en ciertos procedimientos de la enfermera, y nos volvemos vigilantes y abogados de nuestros pacientes. Defendamos siempre la vida del paciente. Pero si nosotros somos las indiferentes del paciente, ¿qué podemos esperar de esos profesionales? Identificación de medicamentos de riesgo, ¿no? E incluso, como le decía, no solamente en estos stickers, ¿no? Los stickers que se habían diseñado previamente, que vamos a consensuar todos. Las bombas o las jeringas perfusoras, ¿no? El uso adecuado, que generalmente lo leemos, ahí nos dice mililitros en una hora, el volumen que nos da mililitros en una hora. Las terapias más usadas, la hidratación, ¿no? Aquí equivale gotas, siempre en número romano, volumen equivale a gotas por tiempo por 3, microgotas, números se representan en números arábigos o naturales, volumen es igual a microgotas por tiempo por 1, porque a veces hay médicos que nos indican microgotas y lo escriben con números romanos. Entonces, aclarar, porque puedo hacerlo con números romanos o con números arábigos y el volumen que lo paso va a ser mucho o va a ser poco. Entonces, siempre sacarnos la duda y aclarar. Las flebitis químicas, que ya les he hablado, ¿no? De los medicamentos vesicantes o irritantes. El lavado, siempre, colega, después de cada administración de medicamentos, incluso ni siquiera irritantes, hay que lavar la conexión, por donde hemos pasado, siempre. Porque si yo no lavo esa conexión, queda medicamento en el trayecto. Y si yo preparo el siguiente medicamento, si es el mismo, pues voy a dar una dosis mayor, porque hay una concentración. Si es otro medicamento, ¿no? Lo ideal, si no, es que el médico no me pidió más Volutroles, lávalo bien. Y no me digan que tuve tiempo de lavarlo, no lo lavé, porque el daño va a ser para el paciente. Para mí va a ser lo más fácil, agarro con este punto. Para mí. Pero para el paciente, ¿acaso no pienso en el daño de mi paciente? Entonces, siempre lavarlo. Lavado con suero fisiológico, incluso nos han provisto en un laboratorio jeringas con suero salino sin aguja, y es todo el contenido, o sea, lavar y usar. Nada de sobrante, si sobra parte de esa jeringa, eliminarlo. Es lo que debemos manejar para usar lo mejor posible y evitar la contaminación. Las flebitis mecánicas, como decía, N conexiones, a veces vienen con 2, 3 extensiones DIS. ¿Y de dónde salió tantas extensiones DIS? Unas muy cortas, otras muy largas, ya pues.
por X razones, por ciertos procedimientos, en sala de operaciones todo lo tapan, entonces tienen que poner alargaderas. Sí, pero termina el procedimiento y ya la progresión tiene que ver y darle las mejores condiciones al paciente. Es un niño. Y la mamá posiblemente no sea una enfermera que sabe que, señorita, no le va a quitar, porque incluso si uno es enfermera a veces dice, no, no me meto porque no se vayan a mostrar conmigo y me dice la mamá que pesado. Pero tenemos que esperar eso, no es mi responsabilidad. Los famosos, como decía, ¿no? Vendajes. Imagínense para sacar los esparadrapos de este paciente. No, es que un ratito, una carreta te lo saco rápido. Rápido. Y el dolor que siente el niño. A veces me bromeaba yo en emergencia con los técnicos cuando canalizábamos. O sea, a ver, te voy a poner esparadrapo, ¿no? ¿Cuál era mi técnica o de algunas personas, ¿no? Al esparadrapo que era para fijarlo, le decía, tenga el algodón. Hacía que choque el algodón, ¿no? De modo que tenía una leve película de algodón, la parte en que vaya en contacto con la piel, y el resto, si no, para que coja bien la férula. De modo que a la hora que sacaba, se levantaba fácilmente el apósito autoadhesivo. No hay un libro que te diga, pero la enfermera siempre, en nuestra formación nos ha dicho que somos creativas, y hay que crear condiciones. Si no los tengo, porque no somos una clínica que voy a pedir, no, yo quiero tal modelo de conector, yo quiero tal modelo de... No, somos una institución del Estado, que tenemos, comparado con otras instituciones, tenemos muchas cosas, ¿no? Pero lógico, no voy a decir que por eso estamos en la maravilla, no lo estamos, pero a nada, yo tengo que preparar las condiciones y tener creatividad para tener, no tengo estos esparadrapos que me gustaría tener, ¿qué haría para que no tenga dolor mi paciente? ¿Cómo lo haría? ¿Qué haría con la apósito? Esto. Entonces es ya ganas, ¿no? Ímpetu y creatividad de querer hacer las cosas bien. Todo está en nosotros. Conversión de dextrosa y cloruro de sodio, medicamentos especiales, que algo vimos la vez pasada, ¿no? La famosa dextrosa y mire, siempre nos decía mayor del 10%, pero según la fórmula que hemos visto y según las literaturas que hemos buscado, los más actualizados, nos habla que ya del 10% ya estamos hablando de solución irritante. Y lo manejamos con niños, no solamente neonatos, niños que nos vienen con hipoglicemias por X motivo, porque están en una crisis de hipoglicemia, la hipotermia, ahora que estamos en invierno, la hipotermia lo lleva a consumo y termina el paciente teniendo una hipoglicemia, y por lo tanto hay que pasarle volúmenes, ¿no?, de dextrosas de diferentes concentraciones hasta estabilizarlo, viéndole el resultado de glucosa y llevándole al paciente a las condiciones más idóneas de una glucosa dentro de los parámetros de normalidad si su condición de salud lo permite. La otra fórmula, ¿no?, la primera será en forma de cruz, que para mí es la más inolvidable, porque nadie me va a quitar que hago la cruz, ¿no?, de la dextrosa que tengo, las dos que tengo, con la que quiero. O sea, si me pido una dextrosa al 8%, por darles un ejemplo, eso me permite que puedo usar una dextrosa del 10% y una del 5%, porque en medio está el 8%. Por lo tanto, puedo usar cualquiera de las dos. Pongo en medio de la cruz el 8% y digo 5 menos 8, este signo menos 8, ¿hacia dónde me lleva la cruz, la flecha? Hacia abajo, ¿no? 5 menos 8, 3. Destroza del 10%, que es la otra destroza que tengo. 10 menos 8, ¿a dónde me lleva la flecha? Arriba, 2. El denominador va a ser la resta de las dextrosas que tengo. ¿Con qué estoy trabajando? Con la del 10 y con la del 5 que me han traído. 10 menos 5 no tiene nada que ver el orden de los números. 10 menos 5, 5. En el denominador va el número 5. Aquí se formó, por lo tanto, una fracción. Por la cantidad en la que voy a preparar esa dextrosa. Si es un bolotrol, será por 100. No, rápido, un bolo de dextrosa al 8%, 8 centímetros. ¿En qué viene 8 centímetros? En una jeringa de 10, lo puedo preparar ahí, 10.
Es una paciente escolar que nos viene hipoglucémica. No, en frasco, señor, y hay que preparar un frasco rápido de esto al 8%. ¿Cuánto viene la capacidad de un frasco? 1000. De repente es un bebé pretérmino de muy bajo peso al nacer, que lo encuentran cuántas veces, bueno, ahora que he disminuido, pero recuerdo en mis buenos años en emergencia nos traían niños abandonados en lugares increíbles, ¿no? En la calle, como un animalito, nos traían recién naciditos. Y teníamos que pasarles dosis mínimas, a veces hasta décimas, cuando nos salen las mes. ¿En qué preparo de las semesas? ¿En qué preparo, perdón, décimas? En una jerita de 1. Entonces, voy a multiplicar por la cantidad en la que lo voy a preparar. Y eso me sale 2 entre 5, 0.4. Por 100, 40. ¿Por qué? Porque estoy preparando en un volutrol. La capacidad del volutrol es 100. 3 entre 5, 0.6. Por 100, a los dos los estoy preparando porque están preparando en el volutrol, ¿no es cierto? Por 100 me sale 0.6. Por 100, 60. Los dos sumados, ¿cuánto me deben dar? 100 porque estoy multiplicando por 100. 40 más 60, ¿no es 100? Sí, perfecto. Hasta ahí mi regla de tres simple o de la cruz, como le digo yo. ¿No? Ahí aquí les digo, numerador, diferencia de dextrosas que tengo, denominador, diferencia de dextrosas que tengo, y que me sale que dextrosa al 8% equivale, y aquí va, ya me olvido de la cruz, digo, dextrosa al 5%, 40 cc. Y dextrosa al 10%, 60 cc. Las dos mezcladas en el volutrol es una concentración del 8%. Y aquí está bien claro en la parte baja que he puesto. ¿Y por qué les hice el mismo ejemplo de 8 con dextrosas al 5 y 50%? Que no deberíamos tener del 50%, porque ya es hipertónica. Eso en adultos se dice que se usa. Nosotros no deberíamos ni tenerlo, pero imaginémonos que esta exposición la están escuchando en cualquiera de los confines de nuestro querido Perú. Y en un centro de salud, en una posta, en un hospital base, hay la dextrosa del 50%. Entonces, la otra fórmula es una tácito, me implica una resta, pero esa me guía qué debo hacer y qué no debo hacer. Entonces, 5 menos 8, que me sale 3. Pero como tengo este 50%, 50 menos 8, 42. ¿Cuál es la diferencia de las dextrosas que tengo? 50 menos 5, 45. Va de denominador. 42 entre 45 por 100 y me sale 93 y 7. Estas dos juntas mezcladas iguales de 8%. Entonces la fórmula de la cruz me permite usar cualquier tipo de dextrosas que tenga. Esos son más ejemplos, ¿no? De medicamentos. Como les decía la vez pasada, todo lo que vemos en matemática de la preparación de medicamentos es netamente fórmula de regla de tres simple. Sumas y restas y multiplicaciones. No hay otra. Entonces no hay derivadas, no hay matriz, no. Simplemente suma, restas y divisiones. Y que lo usamos con una calculadora simple, no necesitamos una compleja, ¿no? Hasta el mismo teléfono se convierte en la calculadora que tenemos, que ahora tenemos esas facilidades. Pero ¿qué pasa cuando nosotros administramos un medicamento? Tiene que quedar registrado. ¿Y cómo yo veo, cómo me doy cuenta yo, visitadora, auditora, enfermera, responsable, o viene la supervisora y maravilla del mundo? A las 8 de la noche pasaron todo, o a las 8 del día pasaron todo. Y ahí hablábamos de antagonismo y sinergismo. Hay medicamentos que no podemos pasar, perdón. Por ejemplo, acá, amicacina 8 de la mañana, ranitidina 8 de la mañana,
Vitamina K lo recibió a las 8 de la mañana, pero ya al siguiente la suspenden. Vitamina K, 8 p.m., 8 de la mañana. O sea, después que lo administran, después lo ponen acá, porque aumenta la dosis, 8 p.m. Meropenem, me dice 12, ¿no? No, metamisol, creo que sea meropenem. Metronidazol, 8 de la mañana. ¿Todas las 8 de la mañana? ¿Cuántos minutos tiene las 8 de la mañana? Los medicamentos hay que prepararlos, hay que ver la cantidad que les corresponde, la dosis, el tiempo de infusión y el volumen a infundir. Todos los medicamentos lo tienen, ¿no? Entonces, cuando yo reviso esto y veo, ¿qué me hago suponer? ¿O qué supongo? Que no lo han pasado por Voltron ni soñando, que lo han administrado por jeringa. Y si lo han pasado por Volutrol, porque está el Volutrol de prueba o de evidencia, pues lo han pasado a chorro. O han administrado más de un medicamento en ese Volutrol, o sea, 2 medicamentos a la vez. Porque si no, no se explica cuántos medicamentos han pasado a las 8 de la mañana, que solo tiene 60 minutos. De repente me dicen, no, o sea, ahí queda a las 8, pero de verdad que lo puse a las 9. Y el siguiente, cierto, lo di a las 10. Y como diría cierto personaje, que no quiero decir su nombre, papelito manda. ¿Qué nos dice acá? Que todos lo pasamos a las 8. Y para prueba, incluso, no le he puesto, está la hoja de balance. Y en el balance, no solamente está lo que administro vía oral, vía endovenosa, sino además está tratamiento. Y maravilla del mundo, tratamiento normal dice 50 centímetros. Solo con 50 diluí todos los medicamentos. Entonces, el balance, valga la redundancia, realmente no evidencia lo que estoy haciendo. Entonces, o nos agarran por el Cardex o nos agarran por el balance. ¿Con cuánto estoy diluyendo? ¿A qué hora le pasó el medicamento? ¿Qué me dice el Cardex? ¿Qué me está diciendo el balance hídrico? ¿Y qué me dicen las notas? Y esos son registros de enfermería. ¿Y eso es de quién? ¿Del médico? De enfermeras, de nosotras. Y cuando el médico ve nuestro cabello, ellos mismos a veces no entiendo lo que me dice ahí. Tenemos ahí el sticker, ¿no? En rojo de medicamentos de riesgo. Y acá estas tablas se hicieron en el servicio de emergencia, que las estoy compartiendo, ¿no? Medicamentos usados en shock trauma o probablemente en paro o en situaciones de emergencia netamente, ¿no? Adrenalina, atropina, gluconato de calcio, dobutamina, ¿no? El esquema, y que se va a estandarizar con los demás servicios para unificar criterios y unificar los medicamentos que usamos, porque me va a permitir tener visualmente los medicamentos. Porque una cosa es tener el libro de medicamentos, el PDF, y qué sé yo, y leerlo y buscar dónde dice la indicación. No, tenerlo visualmente. Por ejemplo, la dobutamina. ¿Cuál es su acción? Un agente agonista de narcótico. ¿Cuál es la presentación? ¿Cómo viene? Porque de repente me traen un nuevo medicamento y dice dobutamina. Esta presentación no la conocía. ¿Cómo viene nuevamente? ¿Se reconstituye? Sí, no. Es decir, lo voy a agregar una solución para tener al paciente administrarlo. Dosis, y está bien claro, para lactantes, en la parada cardíaca, etc. Tiempo de infusión continua, no es en bolo, no es intermitente. Dilución, ¿con cuánto aproximadamente? Compatible con qué. O sea, ¿con qué puedo yo diluirlo cuando lo estoy preparando? Con suero fisiológico, con suero glucosado. Estabilidad diluida puede almacenarse hasta 24 horas en la nevera, ¿no? Hasta 24 horas puede estar, y si viene en presentación de frasco fotosensible, tenemos que proteger de la luz,
porque el efecto va a ser el esperado. Si nosotros no protegemos de la luz los medicamentos cuya presentación viene en ampollas fotosensibles, el efecto no va a ser el mismo. Ya está demostrado. Hay varios trabajos de investigación con la dobutamina, el midazolam, que vienen en ampollas de fotosensibles, que debe conservarse incluso durante su administración así. ¿Y cuál de ellos? Pues nos dan los demás medicamentos más usados, ¿no? En el caso de taquicardia supraventricular, politraumatismo. Y acá los medicamentos y antibióticos más usados, bueno, es una tabla que manejamos en emergencia, que la tenemos en emergencia, y que tenemos todavía el mismo modelo. Por ejemplo, la ciclovir, de la presentación como viene, se reconstituye sí o no, 10 mililitros en API, o sea, como decía, agua para infundir, suero fisiológico, la dosis en general de la ciclovir, y que eso va a determinar, entre 30 y 60 miligramos, la va a determinar el médico cuál va a ser la dosis para nuestro paciente. Tiene ese rango, entre 30 a 60 miligramos por kilo por día. Tiempo de infusión, sí o sí o sí o sí, 1 hora. El aciclovir, sea la dosis que sea, no puede ser en menos dosis, en menos tiempo. Si es un volutol, yo tengo que sacar mi fórmula con cuántas microgotas lo voy a pasar, lo voy a programar mi volutol para que le pasen 1 hora. Si es una bomba de infusión, tengo que programar la bomba de infusión, ¿no? Para que le pase en 1 hora la infusión. Dilución de 50 a 100 mililitros, que el equivalente es de 1 miligramo por mililitro. 70 miligramos, 70 mililitros. 100 miligramos, 100 mililitros. 20 miligramos, 20 mililitros. Pero esos 20 miligramos lo voy a preparar o a estandarizar la máquina en 20 cc por hora, porque es lo que me va a pasar en 1 hora. Abierto, usar máximo 4 horas, perdón, 12 horas a temperatura ambiente la ciclovir. Refrigerar no. ¿Por qué? Porque si lo refrigero, precipita. Aquí están los cuidados los más especiales. Porque si no, no alcanzaría a haber puesto todo, ¿no? Lo demás, yo riesgo, los más especiales es lo que se ha puesto, ¿no? Por ejemplo, acá el ciprofloxacino, muy irritante. Y eso quiere decir, cuidado con esa vía. Desde acá se está compartiendo, ¿no? Los medicamentos. Creo que ya estoy pasando la hora porque he visto a la licenciada Melba. Otros medicamentos, ¿no? Lo de mayor uso. Y si ustedes ven, y generalmente he preguntado a las colegas en los diferentes servicios, cuando hago mis rondas, ¿no? Que son los medicamentos de mayor consumo a nivel hospitalario por las patologías mismas que manejamos. Pero también, ¿qué hago en enfermería como enfermera? ¿Cuál es mi diagnóstico de enfermería? Y muchas veces no ponemos para nada los diagnósticos de enfermería, pero sí hay diagnósticos para medicamentos, ¿no? Todo tiene que ver básicamente con seguridad y protección y confort y dominio confort. La clase, infección y lesión física. Miren los diagnósticos todos. Riesgo de infección, riesgo de caída cuando las conexiones están colgadas y el paciente se puede echar y producir lesión. Riesgo de caída. El niño, las extensiones a la hora de comenzar a caminar, queda atrapado y se cae. Riesgo de disfunción neurovascular periférica. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de deterioro de la integridad mucosa oral en el caso de los medicamentos orales, riesgo de deterioro de la integridad tisular. Una cosa es cutánea y otra cosa es tisular. Cuando ya hacemos extravasación, estamos hablando de tisular, tejidos, deterioro de la integridad. Ya no hay riesgo, ya no hay posibilidad que, no, ya se produjo el daño. Por lo tanto, deterioro de la integridad tisular, riesgo de lesión, riesgo de lesión corneal en el caso de las gotas que no son las que hemos administrado más del indicado o no eran las gotas del paciente, riesgo de contaminación, ¿no? Cuando las tapas de las extensiones o de los equipos no son las adecuadas, cuando no están tapados, es un riesgo de contaminación o de infección, ¿no? Y pues va dentro de la clase 4, peligro del entorno. Proceso defensivo, riesgo de reacción adversa a medios de contraste. ¿Cuántos niños nos van a resonancias magnéticas o a tomografías con contraste y el paciente no está con una buena vía y vienen con daño por la sustancia de contraste? Y eso significa, primero, una creatinina
control de úrica y efedrina. 2, un buen acceso venoso. Y eso quiere decir revisar, verificar que esté permeable esa vía y que esté en buen lugar el AUCAT. Y con un AUCAT 22 generalmente es lo que nos indican en rayos X. Riesgo de reacción alérgica al medicamento, a las sustancias. Riesgo de reacción alérgica al látex, ¿no? Reacción alérgica al látex. Disconfort, dolor agudo, ¿no? Y también disconfort al entorno, ¿no? Es un hospital, es una zona que por más que tengamos dibujitos, esté pintadito, ¿quién se siente feliz en un lugar desconocido? Y encima que es desconocido, es inhóspito para él, porque todo le produce dolor. Los procedimientos que hacemos nos producen dolor. El movilizarlo sin tener mucho cuidado le produce dolor. Ese abdomen que está distendido, que presiona el diafragma porque está abalonado, le produce dolor. Entonces, la enfermedad en sí le produce dolor. Súmele a ello los procedimientos que el personal que viene a examinarlo, a tocarlo, a hacer un procedimiento, a canalizarlo, a administrarle el medicamento, le produce dolor. Entonces, son los diagnósticos que van para todo ese tipo de pacientes durante nuestra administración de medicamentos. Gracias. Y bueno, como yo siempre digo, ¿no? Así como hay cosas que llamamos la atención, hay momentos en que nos dan las sensaciones de felicidad, ver cosas tan bonitas y tan positivas, y empatía, ¿no? De nuestras colegas con sus niños, ¿no? Esta es una foto en un servicio crítico en que la niña con traqueostomía, pues feliz en los brazos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que decir, estamos con niños. Esa es la riqueza del niño, que podemos tocarlo, agarrarlo, acariciarlo, cosa que no podemos hacer con el adulto, ¿no? Gracias. Bien, licenciada, muy bien. Pasamos a revisar algunas preguntas emitidas por el chat. Nos preguntan, ¿por qué el lumen del catéter venoso central se recomienda tomar las muestras de sangre? ¿Por qué se recomiendan? ¿Por qué el lumen del catéter venoso central se recomienda tomar la muestra de sangre? Acá lo vamos a ver en la foto porque demostrarles con evidencia, ¿no? Aquí incluso nos dice que generalmente es el proximal. ¿Dónde estamos? Por eso me conseguí esa foto para poder evitar confusiones. No quiero retroceder esto. Vamos viendo. Acá está. Perdón. ¿No? Toma de muestra. El distal. O sea, el amarillito. ¿Por qué? Porque es el que está en la parte más distal y lo primero, ¿no? Entonces, lo que nos va a dar lo real. Aquí está bien claro, si ustedes lo leen. Dice, lumen distal, solución de base, medición de PVC, medicación intermitente, infusión de alto volumen. Otros usos, o sea, en el caso que no lo uso para eso, otros usos, transfusión, toma de muestras, sedación y analgesia, si se administra en caso de nutrición. Pero aquí está, el distal. Bien, licenciada. Pasamos a otra pregunta. En caso el paciente requiera tomografía con sustancia de contraste, ¿utilizan el catéter venoso central o canalizan un acceso periférico? Generalmente los pacientes que nos vienen para tomografías, normalmente sucede este evento en las emergencias, ¿no? Es decir, es un catéter periférico. Y lo más recomendado es que sea una vía, un acceso en la parte superior, no en la mano. AUCAT 22 es lo que nos piden que sea un buen calibre para, como es una solución densa, el sustancia de contraste y con riesgo de producir daño o flebitis por la concentración que tiene, es lo ideal que sea un AUCAT 22, que nos asegure que sea una buena vía, ¿no? Y una fijación adecuada para evitar que el movimiento haga que salga el AUCAT de su sitio y produzca daño en el paciente como en algún momento ha sucedido. Muy bien, licenciada. Al no haber más preguntas por el chat, le agradecemos por su participación, por haber transmitido sus conocimientos y su gran experiencia. Y lo comprometemos a continuar a lo largo del año, porque esto requiere refrescar continuamente, porque el conocimiento que usted tiene es muy amplio
y el refrescamiento es muy bueno, así que vamos a continuar viéndonos en diferentes oportunidades. Le agradezco, muy amable. Buenas tardes. Entonces le invito a decir sus palabras finales. Muchas gracias por la oportunidad y por compartir el conocimiento y como siempre digo, el conocimiento es de todos, no es propiedad privada de alguien. Y si tenemos algo que compartir, algo que dar a conocer, hagámoslo. De la única manera que enfermería salga adelante y mejoremos, porque tenemos un objetivo y es nuestro paciente. La vida de nuestro paciente es lo que nos mueve a seguir siempre aprendiendo y mejorando cada día. Muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes. Gracias. Ya, agradecemos también a todas las participantes y los invitamos a seguir estos interesantes temas a través de nuestro canal de YouTube, página web de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Allí están colgados todos nuestros temas y si tienen alguna duda, ustedes pueden comunicarse y preguntar por el interno. Gracias, muy amables y buenas tardes a todos.